Sobre lo que Nico les contaba antes de la pausa. El Parlamento aprobó en octubre, el 24 de octubre pasado, la ley de muerte digna que habilita la eutanasia, y a partir de ese momento empezaron a correr 180 días para su reglamentación. El plazo todavía está vigente, pero la organización Empatía Uruguay está reclamando más celeridad al gobierno justamente en la reglamentación para que se pueda empezar a aplicar, porque además, como sabemos y como se dio en la discusión en el Parlamento, hay personas que están justamente aguardando que esto esté vigente para poder acogerse a esta ley. Bueno, para hablar de este asunto recibimos a Florencia Salgueiro, ya ha estado aquí con nosotros en otras oportunidades, integrante de Empatía Uruguay. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Bienvenida. Florencia, la aprobación de la ley de eutanasia fue celebrada por las distintas organizaciones que la promueven, porque, bueno, justamente en la discusión parlamentaria había incluso personas en las barras que estaban esperando que la ley se aprobara para poder justamente tener esta muerte digna. Todavía no se reglamentó. ¿Ustedes han podido averiguar por qué? ¿Han podido hablar con alguna autoridad, con parlamentarios, para ver en qué situación está el proyecto? Bueno, nosotros sabemos que el plazo constitucional está corriendo, sí, hicimos las cuentas, sería a fines de abril, o sea, en sí también tenemos que manejar nuestras ansiedades porque sabemos que no es fácil para el ministerio, justamente con todos los actores que están involucrados, que están conversando con el Parlamento, con los médicos, con las enfermeras, con las mutualistas. Sabemos que no es fácil. Ahora, también es cierto que no es que la ley de eutanasia haya sido una sorpresa, ¿no? Entonces, dado el tiempo que llevó la discusión parlamentaria, dado desde 2020 estamos hablando de esto. Entonces, a nosotros, si bien sabemos que el plazo nos preocupa que no pase lo que pasó con otras leyes que tardaron muchísimo en ser reglamentadas, porque hasta que no se reglamente no se va a poder aplicar. Sí, hay un acuerdo tácito en la política uruguaya, que es ese capítulo final que suelen tener las leyes de cuántos días tienen que correr o se pueden correr antes de la reglamentación de la ley, no siempre se cumplen y no pasa nada. Y así pasa con muchas leyes. ¿Ustedes tienen temor de que esto ocurra con esta en particular? Bueno, a ver, nosotros confiamos en que el Ejecutivo, que el Ministerio de Salud Pública no deje correr más de lo que corresponde, pero tenemos antecedentes como la ley de cuidados paliativos que tardó 2 años enteros en ser reglamentada. Pasó lo mismo, aunque también con un cambio de gobierno, con la ley de garantías para la primera infancia. Hay personas que no pueden esperar 2 años más, sobre todo para algo que no es que haya una discusión parlamentaria, sino que es una decisión que el Ejecutivo la puede tomar en cualquier momento, ¿no? Entonces sí, estamos atentos. Y en ese caso, ustedes hay casos concretos de personas en este momento que, si estuviera la ley reglamentada, desearían poder hacerlo. O sea, ustedes se vinculan con un montón de gente que tiene, por ejemplo, enfermedades como ELA, que es una de las que más hablamos cuando hablamos de este tema. ¿Hay personas que lo están necesitando? Definitivamente hay familias que están, no sé, refrescando la página del ministerio todos los días a ver si aparece, y para ellos no es lo mismo enero, febrero, marzo, abril o el 2027, ¿sí? Algunas familias con las que ya teníamos contacto, otras que se acercaron después de que la ley se hizo una realidad, a decir, bueno, y entonces, ¿cuándo puedo yo? Bueno, nosotros siempre lo que les decimos es vayan hablando con los médicos, vayan, porque tener el decreto, a ver, la ley o el decreto son papeles. La realidad es si se puede aplicar con los médicos en los servicios de salud. Pero bueno, sí, hay gente que está esperando y que está esperando con mucho dolor y atravesando situaciones extremas. Entonces, eso desde Empatía es la bandera que llevamos desde el día 1 y por lo tanto la bandera que seguimos llevando el día de hoy. ¿Cuáles son las complejidades que te hacen de devolución de la reglamentación de esta ley y de la futura implementación? Las mutualistas, en el Ministerio de Salud Pública, el sistema de salud en general. Creo que es justamente la cantidad de actores que están involucrados y la delicadeza que es necesaria para abordar algo tan definitivo como la muerte, ¿no? Ahí, sobre todo, creo que ya lo han expresado actores médicos,
que quieren estar muy cubiertos y muy seguros de que están actuando dentro del marco legal correspondiente, primero para no hacer algo que sea una falta ética, pero también para no hacer algo que los exponga a ellos a reclamos posteriores, ¿no? Entonces es evidente que hay que tener mucho cuidado con el vocabulario que se usa, los procedimientos y demás. Pero bueno, como les decía, esto no es que haya llegado como una sorpresa la ley de eutanasia. Pero tiene que dar formación. Ahora que tenemos la ley, muchos médicos e instituciones tienen que formarse en el tema en particular también. Por lo que he hablado con médicos y parlamentarios, en sí no es algo tan distinto a ver, obviamente es distinto, estamos hablando de la muerte, no es algo que los médicos hoy en día hagan, ¿sí? Pero no es que necesite, digamos, inventar la rueda, en cierto sentido. Ahora sí, esto de cómo se registra, cómo va a estar en la historia clínica, quién le corresponde, cómo es el formato para las objeciones, cómo va a ser la comisión que revise, esas cuestiones que son procedimentales, pero que en eso se va justamente la vida de la gente. ¿Cómo está siendo el diálogo de los pacientes con los médicos en este sentido? Bueno, o sea, ya están charlando. Ya están, sabemos que hay algunos que ya están en conversación con los médicos que los atienden. Sabemos que los médicos también dicen, bueno, no, pero hasta que no esté el decreto vamos a poner paño frío sobre este asunto. Y al mismo tiempo, sinceramente, yo no querría estar en los zapatos del primer médico que apruebe esto, ¿sí? Porque ser pioneros también es difícil y en un país como Uruguay que nos gusta hacer las cosas lento y pausado, ¿sí? Pero al mismo tiempo también qué honor ser ese primer médico que sea el primero en reconocer justamente que la muerte digna es un derecho y que los pacientes tienen el derecho a decir hasta acá cuando la situación es muy desesperada. ¿Han tenido contactos con el Poder Ejecutivo a propósito de, bueno, qué plazos están manejando ellos para efectivamente hacer la reglamentación? Formalmente no, informalmente tenemos información, pero como de pasillo, de que, bueno, lo están trabajando, están al tanto, saben que estamos esperando, saben que hay familias esperando, pero no tenemos una línea directa, digamos. Recordemos, fue una discusión que dimos hace algunos meses, pero y que fue una discusión prolongada en el tiempo, pero recordemos cómo termina siendo el procedimiento que quedó establecido en la ley. Bueno, tiene que haber un primer médico que garantice dos condiciones, que la persona es adulta y está mentalmente apta para tomar el tipo de decisión que está solicitando, y por otro lado, que tenga una enfermedad incurable, irreversible, que le está causando sufrimientos insoportables y que está en su etapa terminal, o una condición de salud que no sea terminal, pero que sea gravísima y que absolutamente destruya la calidad de vida de la persona a pesar de que no sea terminal. Si el primer médico constata que estas condiciones están dadas, se llama a un segundo médico que, si está de acuerdo, sigue el procedimiento. Si no está de acuerdo, se llama a una junta médica que tiene que tener un psiquiatra, un especialista y un tercer médico. Si sea el segundo médico, sea esta junta médica, constatan que sí, que la persona lo está diciendo por sí misma, que la persona realmente, la situación de salud que tiene, no hay manera de abordarla de una manera que le resulte aceptable, entonces hay un pequeño periodo de espera. En total el procedimiento son 10 días, 15 días, un poco, depende de cómo sean estos plazos, pero no es muchísimo. Pero la persona tiene que tener un tiempo también de reflexionar porque está pidiendo algo que es lo más definitivo que puede pedir, ¿no? Y ahí se busca que haya también dos testigos que no sean beneficiarios de la herencia de la persona, también para garantizar un poco la cuestión de sospechas económicas, digamos. Y luego, bueno, el médico o el equipo médico más bien lleva a cabo el procedimiento. La persona se puede arrepentir en cualquier momento de todo este proceso y también existe el derecho para el equipo de salud de hacer objeción de conciencia. Esto, la ley establece que es una obligación de todos los servicios de salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, brindarlo. Ahí está, o sea, todos los prestadores están obligados, pero no así los equipos médicos. Claro. Lo que sí es que el prestador está obligado a encontrar un equipo médico o tener un equipo médico que lo haga eventualmente. Claro, a ver, individualmente el médico puede ser objetor, está dentro de su libertad filosófica o de creencias o de lo que sea, no así el sistema en sí. Sí existen algunos prestadores que
por su credo religioso, pensemos en, no sé, círculo católico, el evangélico, tal vez, no lo brinden, pero la ley obliga a que entren en un convenio con otro servicio de salud para que la población quede cubierta. Es una situación muy equiparable a lo que pasó con la despenalización del aborto. Había en algún momento, no sé exactamente en este si está pasando, pero había departamentos del país en los que no había médicos que cumplieran con la ley, que hicieran abortos. Esas son el tipo de cuestiones a las que nosotros estamos muy atentos porque, otra vez, sabemos que una cosa es tener la norma y otra cosa es que la norma llegue a las personas, que las personas puedan reclamar, que puedan ejercer su derecho, que no se le pongan trabas innecesarias. Entonces, también estamos esperando la reglamentación para eso, pero sabemos que no termina tampoco con la reglamentación, sino que también después va a haber que estar atento a que efectivamente, si la ley dice que es un derecho de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho. A su vez, la ley también establece en su artículo 11 la creación de una comisión honoraria de revisión que tiene como objetivo revisar precisamente cómo se van dando los procedimientos y hacer un informe anual pasando raya de cómo se va aplicando la normativa. Y bueno, porque eso no solo es una garantía de que todos los médicos y todos los que participen del proceso saben que van a ser controlados, sino que también nos va a dar información que hoy en día no tenemos. De qué personas la solicitan, de qué edad, de qué sexo, con qué enfermedades, qué médicos los atienden. Todo eso que hoy en día no se registra porque la eutanasia todavía no se aplica, pero que sí nos va a permitir saber dónde se necesita más, dónde se necesita menos, qué tipo de enfermedades son las que los uruguayos consideran absolutamente insoportables en sus últimas etapas, ese tipo de cosas. Florencia, tú a través de Empatía Uruguay tenés contacto con organizaciones de otros países en donde la eutanasia es legal, obviamente. ¿Qué expectativas hay en esos otros países? ¿Cómo han visto la forma en que se legisló el tema acá en Uruguay? Bueno, nosotros desde Empatía tenemos contacto tanto con asociaciones desde Latinoamérica, que desde el año pasado estamos en una plataforma que se llama Plataforma de Dignidad, la empezaron los colombianos, que son los que tienen más experiencia en esto, como con organizaciones de fuera de América Latina. En América Latina el papel de Uruguay se vio con mucha esperanza, sobre todo en países, por ejemplo, como Argentina, que también tienen algunos proyectos de ley en estado parlamentario y demás, justamente porque Uruguay en América Latina fue el primero en tener una ley. Si bien había otros países que lo habían despenalizado por la vía judicial, Uruguay fue el primero que tuvo un parlamento que lo aprobó. Entonces es una cuestión que interesa mucho en otros países que quieren saber de nuestras estrategias, saber cómo logramos sortear ciertos obstáculos que están presentes en todos los países. Y bueno, también hay como algunas preguntas que nosotros tuvimos que despejar en el sentido de, bueno, y si yo vivo en otro país, ¿puedo venir a Uruguay a pedir la eutanasia? Y ahí tuvimos que aclarar que lo que la ley dice es que hay que ser o nacional uruguayo o haber residido por lo menos un año. Entonces no es como que pueden tomarse un buquebús y venir a Uruguay justamente porque no es ese el objetivo de la ley, ¿no? Pero sí ha llamado la atención y hemos estado muy en contacto con otros lugares. La ley tuvo obviamente un fuerte debate, hubo grupos que se movilizaron mucho y que se opusieron a que saliera la normativa. Ahora, en esta etapa, eso se está replicando. ¿Ven movimientos también que quieran interceder sobre algunos aspectos de la reglamentación o una vez aprobada la ley, eso cesó? La verdad es que esto salió un poco del debate público, entonces así como nosotros también nos tomamos un descanso, creo que los que se oponían a la ley también lo hicieron. Yo creo que igual está bien que haya gente que esté mirando esto con lupa y controlando efectivamente, ¿no? Y yo no creo que quienes se opongan a la ley lo estén haciendo desde un lugar ilegítimo, sino que justamente cuanto más control haya, mejor. Por ahora, por ejemplo, no estamos al tanto de que haya habido un intento de juntar firmas, como sí pasó con otras leyes, ni de derogarla por otros caminos. Estaremos atentos también porque esto, la ciudadanía a través de su parlamento decidió que es un derecho y ese derecho la gente lo tiene que poder ejercer sin presiones, sin obstáculos, ¿no? Así que ante cualquier cosa vamos a estar muy, muy alerta. Pero por ahora sí, digamos que bajó un poco la prioridad y el choque.
Bien. Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay, muchísimas gracias y vamos a estar atentos obviamente a cómo siga este asunto, porque además la fecha esta que vos ponés, abril, bueno, debería estar pronta la reglamentación. Muchísimas gracias por haber Gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, les había dicho que era el último bloque de tramo.